Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video blog. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy pues ustedes me van a acompañar a que me hagan una operación, en el diente. Son dos, una cordal, y la cordal como que se mandó así de esta manera y dañó otra muela que es la de atrás. Entonces vamos a esperar a ver qué me dicen. Esta mañana, ya llevo este proceso, lo llevo hace como 2 meses más o menos. Sino que a mí me mandaron a hacer como hacer la operación. Y pues yo fui como 2 veces a ver si me daban la cita, que no habían citas para las operaciones. Entonces me tocó irme esta mañana muy pero muy madrugado a hacerla. Me acabé de bañar porque esta mañana me fui como a las 5 de la mañana de aquí. Estaba como a las 5:30 donde tenía que estar para que me dieran la cita. Y bueno, ya me la dieron. Vamos a ver qué pasa. Y nada, vamos a ver cómo es el proceso. Les voy a mostrar cómo es el proceso de cuidarse, toda la cuestión. No sé, de pronto uno que otro dato curioso. No siendo más, acompáñenme. Entonces aquí tengo como el primero, cuando me atendieron, en 2022, 10 del 31 y hasta hoy, que hoy es... No sé qué día es hoy. Ya les digo qué día es hoy. Ay, no se pudo. Ahora sí. Hoy me atendieron. Ay, no sé dónde está. Acá, 23 del 02 del 01. Imagínense cuánto pasó, como 3 meses. Obviamente fue por pereza mía, pero en algunos momentos sí fui a sacar la cita y no estaba como para hacer la operación. Entonces me toca llevarme esto, una panorámica, que son unos exámenes que me hicieron de la muela, pues de la parte de acá, toda esta parte de acá, que eso ya los tengo acá. Son dosis que no me acuerdo cuál es el que tengo que llevar. Creo que es este. Igual los tengo acá. Y depende de eso, pues ya miran cómo va a ser la operación. Pues igual los echamos acá. Y tengo que sacar otras citas. Vamos a ver si me alcanza. Porque bueno, les cuento que ahorita no estoy como trabajando porque se me acabó el contrato. Pero bueno, mientras tanto pues aprovechar el tiempo y hacer un video. Y hacerles varios, porque la idea es hacer varios antes de que entre a trabajar. Chicos, ya hemos llegado acá al lugar donde me van a hacer la operación. Así no consigo parqueadero, estaba difícil. La cuestión es que, digamos, donde yo saqué la cita, que me queda cerca de mi casa, pues allá solo pues, no hay como para hacer operación, toca venir a un sitio como más grande. Entonces ya llegué acá, esto me queda como en moto como a 25 minutos. Es rápido, entonces bueno, ya estoy acá y pues me voy a entrar, que ya voy sobre el tiempo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Les cuento que ya entré, pero tengo que hacer toda esta fila para facturar. Y son las 9:40 y pues toda esta fila. Toca primero hacer esto para que me atiendan. Entonces esperar a ver, porque imagínense, está complejo. Les cuento que ya salí de la cirugía. Fue como pagué para la facturación. Llegué a subir las escaleras y me llamaron. Entonces no pude grabarles nada. Realmente en 2 momentos de mi vida me han dado ganas de desmayarme del dolor. La primera fue la operación del dedo y esta. Es mucho dolor realmente. Me toca ir a comprar a reclamar unos medicamentos que me mandaron y me mandaron 3 días de incapacidad. Vamos a la farmacia. Ya tengo que esperar 10 turnos más o menos para reclamar la medicina. R557 y yo soy 567, o sea faltan 10 personas. Vamos a ver qué pasa. Y les voy informando que me van a dar amoxicilina y ibuprofeno. Toca echarme hielo en la boca. Ya me van a entregar los medicamentos, entonces vamos a esperar a ver qué. Tengo un dolor. Me dijeron que en 20 días tenía que volver para que me quitaran los puntos y que por 2 horas no podía como comer nada. Echarme hielo para los 2 lados para que se me desinflame la boca. Amoxicilina de 500 miligramos 21, ibuprofeno de 612, 4.100 de cancela. Ya reclamé los medicamentos, me cobraron 4.100. La cita me cobraron 4.100 también. Son prácticamente como 50 centavos de dólar por cada cosa. Casi $2, mejor dicho. Pero digamos, yo siento que no es bueno porque digamos, yo pago 305.000 pesos mensuales para la salud. 350.000 con caja de compensación, salud, pensión. Entonces para que uno no lo atiendan y le toque pagar a uno más, pues... y es harto dinero, pues acá en Colombia es harta plata. Voy para la casa y ya les sigo informando. A ver cómo me sale el parqueadero también. Les cuento que ya llegué a la casa. Estoy botando harta sangre. Como lo notarán, estoy inflamado. Me duele la cabeza como un hijo de madre. No quiero ni hablar. Y nada, pues ya voy a descansar un poco.
porque me duele mucho la cabeza. Por acá está Loki jodiendo la vida. Y ya, ahorita les cuento bien cómo fue, porque realmente de verdad esta cirugía me dolió hasta el alma. Casi me desmayo y todo del dolor. Y ahorita les explicaré bien. Salió todo bien, me toca hacerme otra panorámica para otro diente, porque bueno, también tengo que explicarles que me van a quitar dos, la cordal y otra muela, supuestamente. Igual me tienen que hacer otra radiografía y toda la vaina. A esperar a ver qué dicen. Seguiré aquí escupiendo sangre un rato y pues me va a echar hielo acá en la boca, y pues me toca esperar a que pase por ahí unas 2 horas para comer alguito, y tengo que volver allá unos 20-15 días que se me pase la inflamación y el dolor y toda la vaina, porque me tienen que hacer otra panorámica. Esperar a ver, igual eso va a ser largo, y pues tengo que sacar otras citas para las muelas. A veces toca, es la salud de uno. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Ayer no les pude grabar porque realmente me sentía muy pero muy mal. Se me inflamó esta parte de acá. Pero bueno, ya les voy a contar más o menos cómo fue la experiencia dentro del lugar y también donde me hicieron la cirugía. Como lo notarán, ya se ve un poquito más desinflamado, pero no sé, acá me está doliendo el resto. No sé si me cortaron o algo así. De pronto cuando me hicieron mucho así para abrir la boca, me está doliendo bastante. Para comer pues alcanzo a hacer me duele ahí. Estoy pues desayunando, entonces estoy comiendo esto como medio licuado, comiendo para un lado. Con el café, con el té, porque todo que hacer té, porque qué más. Ayer no la pasé como muy bien, realmente fui a matar un mosco y le hice así, ¡tin! Y brinqué un poquitico y se me viene el chorrero de sangre. Impresionante, de verdad, una vaina que yo, parecía una película de terror, así, y salía sangre así, re mal, todavía me duele bastante, pero ayer estuve echándome hielo y toda la cuestión, no pude dormir, fue complicado realmente porque me acomodaba para un lado, me acomodaba para el otro, y en un momento como que me acomodé muy duro y se me vino otra vez la sangre muy temprano, como a la 1 de la mañana, 2, no me acuerdo bien, no dormí bien, pero bueno, son cosas que hay que afrontar, pero uy, no, es horrible. No sé si todavía se había inflamado, creo que ya no, porque estuve ayer sí estuve echándome bastante hielo. Esperar a ver, hoy también me toca quedarme quieto, no me puede dar sol. Ahorita fui a recogerle la popó del perro arriba en la terraza y me dio un poquito el sol y me cogió un dolor de cabeza horrible. Entonces bueno, toca quedarse realmente quieto cuando hagan este tipo de cirugías. No sean necios, porque yo lo soy. Y hay que cuidarse. Y bueno, ya me bañé, ya me alisté, porque así esté en la casa pues hay que bañarse, ¿no? Bueno, ahora sí les voy a contar rápidamente lo que pasó. Simplemente pues yo llegué, como lo notaron al principio del video, llegué al lugar, no había mucha fila, pensé que iba a perder la cita, pero no se perdió, menos mal. Llegué y cuando iba subiendo, consultorio 201, subí y me llamaron de una vez, entonces por eso no les pude grabar nada. Iba a grabar como adentro, pero no me dejaron. Entonces bueno, ni modos. Habían 3 doctores y me dijeron, bueno, recuéstese. Entonces me recosté y me pusieron como una mantica en la cara y me dijeron, le vamos a poner anestesia. Y yo, listo, bueno, tan normal. Ahora la boca. Y cuando empezaron ahí, y pues no sentía nada, o sea, la verdad no sentía dolor. Yo estaba así acostadito, y si sentía dolor, lo único que hacía era así, apretaba los deditos. Si sentía mucho dolor, hacía y ya. No sean morbosos ni mal pensados, era como de dolor, ¿no? Entonces y luego qué, y después entonces normal, estaba así. Cuando de un momento a otro empecé a sentir de verdad dolor, cuando como si estuvieran cortando algo, y yo entonces yo era y ya, así al principio, ¿no? Y después normal. Y después cuando empecé a sentir como que me metían unas cosas así, yo no sé qué estaban haciendo porque tenía la cara así toda tapada, y empiezo a revolcarme del dolor. No, mentiras, no, ahí no me había revolcado del dolor, simplemente cogí como el sitio donde pone uno las manos y empecé a apretar ahí. Y yo respiré y normal, y yo... Claro, ya estaba asustado, pero sí me estaba doliendo y apretaba eso durísimo. Y de un momento a otro, bueno, me metieron sentía como una palanca. Me dijo, va a sentir un poquito de molestia. Un poquito de molestia. Cuando es que empiezan a hacerme hacerme fuerza como hacia arriba. Entonces como que sentía que me iban a arrancar no solo el diente, sino toda esta parte de acá. Y me dolía. Hasta que llegó un momento
Voy a hacerlo gráfico. Hasta que llegó el momento que yo estaba ya acostado y así, y de un momento a otro me empezó a sentir así y empecé a mover los pies para todo lado del dolor. Es que fue, de verdad, ustedes vieron ese hijo de madre dolor. Yo no me aguantaba, yo y solo respiraba y pensaba en... Ay, me dolió la boca. Y solo pensaba en el que sí, me puse a hacer eso y me desconcentré. Me dolió. Me puse a, pues claro, a revolcarme y a pensar como ya eso va a terminar. Ya después me cosieron y ya salí. La verdad, llegué a la casa, estaba muy mal geniado. O sea, cuando yo no soy mal geniado, como lo notarán, pero llegué así con cara de no me mire, no me toque. Y pues iba como a grabarles cosas, pero la verdad no tenía como el ánimo de hacerlo porque de verdad me dolía bastante. Fue difícil comer, almorcé como a las 4 de la tarde, había desayunado re temprano, había desayunado como a las 7, 8 más o menos. Entonces imagínense, no había comido nada, entonces peor. Tocó comprarme una sopita instantánea y hacerla. Al comer pues sí, me duele bastante, me molesta un poco, pues lo siento inflamado un poco, pero ya no como ayer. Y pues nada chicos, esa fue como la historia el día de hoy. No se lo recomiendo a nadie, espero que no les toque que quitarse el diente por la EPS, porque yo escuchaba que por los privados no duele tanto, o sea, como que son más conscientes, porque como me rompieron acá también, entonces no puedo abrir tampoco hasta ahí puedo abrir la boca. Me duele mucho, entonces ni modos. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Quería informarles también que se habilitó el espacio que se llama comunidad para unirse. Ustedes lo encuentran en el principio del canal. Tiene ciertos porcentajes de cobro, $1, creo que $4 y otro de $10, creo que es, para que ustedes vean otro tipo de contenido. Si quieren ir a apoyarme allá, igual ustedes saben que eso me ayuda bastante también para poder hacer los viajes. Ha sido complicado porque iba a ir ayer a hacer un viaje muy bacano a un lugar muy bonito y bueno, salió esto, entonces ni modos. Y está ese que es el de comunidad, que es cierto pago que ustedes quieran hacer, pues para ver contenido como más para ustedes, para charlar, entre otras cosas, hacer en vivos, otro tipo de cosas que no se ven aquí, que no son pagos, mejor dicho. Igual les voy a traer cada fin de semana, cada domingo, un video a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, sin falta, así tenga que hacer un vlog, contarles algo, no pasa nada, porque a veces el tiempo no me da. Por otro lado, también les cuento que también se activó los shorts, entonces ya estoy haciendo shorts acá también. Si quieren ir a mirarlos, vayan a verlos, a apoyarlos, a compartirlos. Y no siendo más, me despido el día de hoy. Gracias por ahí, algunos que me publicaron que el acetaminofén, que el hielo, en una publicación que hice en comunidad también. Entonces muchas gracias por preocuparse. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartirlo con sus amigos. No olviden que si no nos sacan las molares puede haber una infección, un dolor bastante fuerte. Entonces a veces este tipo de cosas que son los dientes son dolores muy muy fuertes, entonces es mejor cuidarse. Y pues si ustedes tienen EPS y pueden ir al médico, aprovechenlo, porque yo casi no voy, pero es necesario. Les mando un abrazo y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima, no puedo hablar mucho, chao.